Muy buenas, bienvenidos al episodio 122 del podcast Nómada Digital. Hoy tenemos un invitado y una sorpresa muy grande. Pero antes de comenzar, como siempre, ya sabéis que aquí agradecemos a nuestro patrocinador Web Empresa el apoyo que nos da a nuestro podcast. En webempresa.com encontraréis los mejores hostings con soporte 100% en español. Y con el código Vive Distinto tendréis un descuentazo en todos sus programas. Y ya sabéis que hoy, 19 de mayo del 2021, habíamos avisado que íbamos a anunciar cuál va a ser la nueva incorporación en Tribu Distinto, porque estamos haciendo un montón de episodios especiales. Estoy viendo, está ya con ganas de entrar al micro, pero aguantamos un segundito más que voy a terminar de contaros un par de cosas respecto a Tribu Distinto. Para todos aquellos que preguntáis si es para vosotros o no es para vosotros. Tribu Distinto, y hoy lo vamos a enseñar y demostrar más todavía, es una comunidad de personas que piensan bastante igual entre ellas, que está lleno de emprendedores digitales, de gente que quiere ser emprendedora digital o gente que simplemente quiere viajar. Y lo que tratamos de hacer desde Tribu Distinto es enseñar cómo es un proyecto digital desde dentro, cómo es el día a día nuestro y cómo es el trabajo que tenemos que hacer para que las cosas funcionen o no y cuándo funcionan y cuándo no. Y hacemos pues un poco de introspección de negocio y mostrarlo pues de manera pública. Y ahora sí, vamos a dar paso a la nueva incorporación. Ya sabéis que vamos a dar paso a la nueva incorporación. Ya sabéis que hasta el día 25 de mayo tenemos Tribu Distinto en el precio de lanzamiento de especial únicamente para esta comunidad, y a partir del 25 de mayo va a subir de precio, pero es que a partir del 31 de mayo vamos a tener enseñándonos todos los intrínsecos de nuestro negocio al invitado que tenemos aquí. A ver si le conocéis la voz, que es un conocido ya de podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Carles. Muy contento de estar aquí, sobre todo por esta sorpresa. Aquí, bueno, ya estás en una mansión, ¿no? En tu mansión con piscina. ¿Dónde estás ubicado? A ver, para que la audiencia se termine ya de convencer de quién eres. Sí, pues ahora mismo estoy en Tenerife, en las Islas Canarias, que bueno, vine aquí para pasar 2 semanas y llevo 2 meses y todavía no tengo ni idea de cuándo me voy a ir de aquí, pero sí, se está muy bien por aquí, por Canarias. ¿Y dónde estás? ¿En qué espacio estás? Que yo creo que ahí ya todo el mundo te va a conocer. Sí, pues estoy grabando en casa, estoy grabando en mi casa, mi hogar. Lo que pasa es que es un hogar pequeñito, puede ser como tu baño de grande, te lo comentaba antes, porque es una furgoneta camper, una Volkswagen T4 de techo alto, eso sí, pero una furgoneta pequeñita donde vivo en esta concretamente desde 2018. Sí. Bueno, ya sabéis todos que quien tenemos aquí y quien se une a Tribu Distinto es Íñigo Mendia. Y bueno, pues vamos a contaros un poco qué es lo que vamos a hacer en Tribu Distinto en conjunto y por qué Íñigo se va a unir a este proyecto y cómo fue que le propuse. Ya sabéis que con Íñigo, además de haberse pasado ya alguna vez aquí en el podcast de Nómada Digital y yo también haber estado en los suyos, tenemos un podcast en común que se llama Emprendimiento, que tenemos, una especie de mastermind, ¿no? Comentamos cómo nos van las cosas y qué es lo que hemos ido haciendo y mejorando, y compartimos experiencias, que es un podcast que además es súper interesante y bueno, Íñigo, cuéntanos un poco, ¿cuándo y cómo decidiste? Porque yo desde el primer día que ya parí la idea de Tribu Distinto te dije, oye, voy a hacer esto, me molaría que se unieran emprendedores y he pensado que tú puedes encajar de puta madre aquí. Y bueno, ¿qué pasó ahí en tu cabeza y qué pensaste? Sí, bueno, efectivamente lo primero cuando tú me hablaste de esta idea, que al principio no me dijiste nada de que quisieses que yo participase, yo te dije, guau, es que me parece una idea brutal, me parece que la gente va a aprender un montón con esto, que además algo súper barato, ¿no? Que muchas veces piensas en esto y dices, me parece que la gente va a aprender un montón con esto, que
Además, algo súper barato, ¿no? Que muchas veces piensas en esto y dices, joder, pues probablemente sea algo que me cueste un riñón y no, algo tan barato. Y dije, joder, pues esto es que es brutal, ¿no? Para mucha gente que quiere hacer las cosas que estás haciendo tú. Y luego ya me dijiste, oye, pues igual tú podrías participar, ¿cómo lo ves? ¿Te gustaría? Piénsatelo y tal. Y yo creo que lo primero que te dije, mira, pues hay un problema que es que tú analizas todo muy bien, llevas mucho control sobre todo, pero yo no soy así. Tengo la suerte de que me van bastante bien las cosas, que estoy muy contento, pero que soy distinto, ¿no? Entonces no me veía capaz. Pero luego ya seguimos hablando y me di cuenta, jo, gracias a ti, es que igual esto es un buen momento para empezar a analizar yo más las cosas y enseñárselas a la gente, ¿no? Así que nada, no me lo pensé mucho y... De todo esto, pero es que justamente me hace gracia que es eso, que la gente se piensa que yo soy mega analítico y tal, y en realidad no lo he sido. O sea, sobre todo con lo que muestro, ¿no? Con Vive Distinto, me pasó un poco lo mismo que a ti, decir, hostia, es que el tener el compromiso de mostrarlo va a hacer que haga un análisis que yo Sí, sé que es bueno, o sea, que estoy postergando porque me da pereza, pero que si lo hago todos los meses, voy a hacer que mi propio negocio mejore mejorándolo propiamente. O sea, es algo que es totalmente auto... que va creciendo igualmente, ¿no? Que se va complementando continuamente y va a estar en una constante mejora, ¿no? Eh, Cuéntanos un poco, Íñigo, sobre ti. ¿Cuándo comenzaste a vivir como nómada digital, a vivir nómada digital, a vivir viajando en la furgo de manera perpetua y como negocio? Ya sé que la mayoría de oyentes saben tu historia, pero me gustaría que nos explicaras, pues, ¿en qué momento se vuelve sostenible esta vida para ti? sí. Pues a pesar de llevar viajando en furgoneta e incluso viviendo en una muchos años, en 2015 fue la primera vez que me fui a vivir a una furgoneta en Australia. Claro, yo no estaba emprendiendo, yo no estaba trabajando online. Yo trabajaba pues de ayudante de cocina en la Armada Australiana, daba clases de español, también yo estaba aprendiendo allí marketing. Entonces digamos que era como una vida más o menos tradicional, pero viviendo en una furgoneta. Pero en 2018 fue un poco el clic de decir, ostras, igual quiero empezar a emprender para trabajar online. Y bueno, pues en 2018, concretamente en junio, creo que empecé a vivir en la furgoneta y a viajar por Europa mientras iba aprendiendo cosas que yo pensaba que en un futuro me pudiesen permitirme el ganarme la vida online, ¿no? Eso, junio de 2018. Pues cuando empecé a ganar dinero online de verdad para poder vivir viajando, fue a final de 2019. O sea que tardé exactamente un año y medio. Y casualidad, leí hace no mucho que la media de la gente que quiere emprender y tal, y le funcionan las cosas, suele tardar un año y medio. Así que yo estaba exactamente en esa media de año y medio que aprendí muchas cosas, puse muchas en práctica y unas poquitas fueron las que funcionaron y funcionan a día de hoy pues bastante bien, estoy muy contento. De hecho, esto es justamente, y por eso yo quería desde un inicio que estuvieras tú también dentro del Tribu Distinto, que es lo que explicaba cuando en el podcast anterior, ¿no? En el que explicaba lo que es Tribu Distinto y tal, que a mí a lo mejor llevo ya mucho más tiempo, llevo muchos años y la gente me tiene como algo extraordinario, ¿no? Como algo a lo que yo no voy a llegar. Que en absoluto, o sea, lo que yo he hecho no soy ni mejor que nadie, ni más inteligente, ni nada. Es constancia y mucho trabajo durante un montón de tiempo, pero con sus aciertos y sus errores continuamente. Y me gusta mucho el perfil que tienes tú porque sí, hace un año y medio, o sea, tardaste, perdón, un año y medio, pero es que estás hablando de hace 2 años con una pandemia de por medio. Sí. El año 2020 ha sido bastante muerto y ahora mismo el crecimiento que has tenido tú desde la horquilla en el que puedes decir, vale, soy autosostenible, ¿no? Y esto lo hemos hablado alguna vez en los podcasts que hemos hecho, de que para ti a tener un ingreso
bueno con el que tienes abundancia, por decirlo de una manera, ¿no? Sí. Ha pasado un muy poco tiempo, o sea, estamos hablando de un año a lo mejor que has hecho el cambio, ¿no? Más o menos. No, no, efectivamente. He dicho final de 2019 cuando empecé a generar esos ingresos, pero en realidad esos ingresos ni siquiera estaban en mi cuenta del banco. Ahí fue cuando pues mi libro se empezó a vender, cuando empecé a conseguir algún acuerdo para hacer ya diré, alguna promoción en mi podcast de alguna empresa, pero hasta enero de 2020 no fue cuando empecé a ver esos ingresos. Así que efectivamente llevo muy, muy poco tiempo y sí, está guay que ha sido bastante rápido todo, ¿no? Y claro, lo que me doy cuenta es, joder, si yo he conseguido esto en un año y medio sin tener tampoco a alguien como a un mentor o alguien de la mano que me lleve, ni fijarme demasiado en gente, pues claro, alguien que tiene pues toda la posibilidad de ver, por ejemplo, lo que compartes tú en Tribu Distinto o lo que voy a compartir yo, joder, es como que parte con una ventaja bastante Ujú. importante. Así que sí, Sí, pero hace nada yo estaba todavía con esa tensión de, ostras, que me estoy quedando sin ahorros, ¿qué voy a hacer? ¿No? de hecho, esto es algo que mucha gente no sé, evidentemente yo, a pesar de que lleve tiempo emprendiendo, siempre tengo el punto del impostor, ¿no? El síndrome del impostor, de que tienes el miedo a que... Y cuando lancé Tribu Instinto, pensé, hostia, es que mucha gente va a pensar, mira, otro más haciendo negocio, ¿no? Y realmente, o sea, y lo digo con toda la mano del corazón, o sea, no me hace falta. Si hago Tribu Instinto es exclusivamente porque me apetece muchísimo poder dar la opción de cambio para otros, o sea, que sea algo muy útil y al mínimo precio viable. O sea, si lo hiciéramos por dinero, de hecho, todo el mundo que ha entrado, lo primero que han dicho es demasiado barato. No refleja el valor real que da. Y, bueno, me da igual, o sea, el precio no es aquí la base, pero sí que es necesario, porque si no tuviera un precio suficiente, no podría hacer que tú, por ejemplo, vinieras aquí. Porque evidentemente la situación que tienes tú económicamente no es la misma que puedo tener yo. Y luego tampoco podría hacer que todo el equipo que está detrás de Tribu Instinto esté trabajando en esto, ¿no? O sea, que sea un proyecto autosostenible. Sí. En, en este sentido, ¿qué es lo que haces tú? Es decir, tú ahora mismo tienes dos webs, que son Viajando Simple y Cómo Traviajar. Sí. Tienes un libro que es top seller de España, o sea, del mundo ya en español. Yo creo que todo el mundo te conoce ya y dentro de poco, o sea, vas a llenar la furgo de libros y los vas a vender a domicilio o algo así, o te saldrá mejor, te emplearás como repartidor de tus propios libros. Sí. Tienes, tienes el Patreon, que tienes un canal de Patreon. Tienes también, pues, tantos podcasts como libros vendes. Y tienes entradas tanto de afiliados con tus webs como de patrocinios con tus podcasts. Sí. Eh, por partes, el podcast, ¿cuántos podcasts tienes, Íñigo? Pues tengo 5 podcasts, digamos, en abierto y luego el que hago en Patreon también. O sea, el que hago en Patreon también. O sea que 6. Y aparte, canal de YouTube o ya está contabilizado. Pues a ver, YouTube no tengo, pero estoy muy, muy cerquita de lanzarlo. Así que es que igual ya para cuando salga este podcast ya prácticamente estará. ¿Sí? Así que se llamará Hostia, Camperizando y bueno, pues enseñaremos furgonetas camper, que esto todavía no lo he dicho por ahí, pero bueno, aquí como primicia lo suelto. Y pues luego joder, me ha qué gustado guay. mucho algo que has dicho que me he visto reflejado con Cómo Traviajar, que es el podcast donde hablo cómo vivir viajando es más fácil y más barato de lo que parece, ¿no? Que es un podcast que ni tiene patrocinadores, que ni tiene miles de escuchas, pero que hace poco en una entrevista me preguntan, bueno, y de todos tus podcasts, ¿cuál es el que más te gusta hacer? Me quedé bloqueado, pero enseguida dije, joder, pues igual Cómo Traviajar, porque creo que es en el que más estoy enseñando, en el que
todos los aprendizajes que he tenido yo estos pocos años pero sí que creo que es muy valiosa esa información. Y me parece que es un poco Mm. equivalente a lo que tú haces con Vive Distinto. Sí, de hecho es que es eso. O sea, yo Vive Distinto llevo 5 años publicando y el podcast lleva pues 3 años publicando cada semana el podcast desde que lo inicié. Incluso en el confinamiento hice cada día una serie de 60 episodios sin sacarle rendimiento económico real. Es decir, era como, bueno, es algo que a mí me apasiona, que es un propósito vital, por decirlo de una manera. O sea, oye, yo tengo la suerte que tengo, pues he diversificado un montón, tengo ingresos pasivos de muchos lados, vivo tranquilamente económicamente y lo que me apetece a mí es hacer esto y ya está. Y yo cuando me pongo a escribir un artículo de Vive Distinto no pienso en luego lo que voy a vender ni nada, ¿no? Es que no vendo nada. Pienso en luego lo que voy a vender ni nada, ¿no? Es que no vendo nada. Como mucho los libros, pero claro, a tu lado, o sea, parece que escriba en papel de váter, porque ahora hablaremos de esto, porque tú con tu libro, joder, es increíble. O sea, te van a dar alguna manzana de oro de Amazon o algo así. No sé si eso existe. La pluma de oro Sí, del vendedor viajero. Una mini furgo de oro. sí. Vamos a hacer una colecta para eso. Pero bueno, hablábamos eso, ¿no? Que tienes 5 podcasts, tienes las 2 webs, que es Viajando Siempre y Cómo Traviajar, y ahora sí que, preguntándote en serio, o sea, sin tanta coña. Yo ya veis que hago cachondeo con el libro, pero es que Íñigo, con el libro, vive de ello. O sea, saca suficiente como para vivir. Sí. Yo le he dicho que le haría esta pregunta, ya sé que no me la va a responder, pero haría esta pregunta, ya sé que no me la va a responder, pero el último mes, ¿cuánta pasta has ganado con tu libro? Eh, a ver, es que lo que yo te decía, ¿no? Cuando hablábamos un poco de Tribu Distinto y yo te decía, "Jo, es que efectivamente con el libro estoy tan alucinado de lo bien que se está vendiendo, joder, pues de cuánto dinero estoy ganando, que efectivamente, jo, pues es muy buena cantidad. Eh, el último mes, que ha sido un mes récord además, es que me da vergüenza decirlo. O sea, por cómo soy yo, no sé muy bien por qué, pero me siento avergonzado. También pues ha habido San Jordi, ha habido algunas ciertas cosas que han ayudado, ¿no? Pero el mes de abril sí he vendido pues más de 300 libros, una locura. O sea, pero bueno, que esto pues aprovecharé para dar los datos y enseñar los números y quitarme de hablar de esto en Tribu Distinto para que la gente cotille ahí y vea también pues de dónde vienen todas esas ventas, por qué y cómo lo promociono y todo eso para que funcione tan bien. De hecho, ya te digo que yo voy a ser el primero en estar ahí pendiente, porque ya sabéis, la audiencia, yo lo enseñé en mi Open Metrics esta misma semana. Bueno, yo vendí 23 euros del libro, habiendo pasado San Jordi por medio y promocionándolo en un correo, pues vendí, o sea, y teniendo 2 libros, que encima tiene cojones, que tengo el doble de libros que tú, ¿sabes? Siento reírme, pero ya hemos hablado del podcast que hacemos de Emprendiendo y Viajando, en el que yo siempre digo que considero que aprendo un montón de ti. Entonces ahora me siento un poco como, digo, bueno, en este aspecto, pues por suerte Por fin, por fin. sí que me puedo permitirme el lujo de reírme en este caso, ¿no? Ya lo sienta mal, Ah, no, 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 en pero absoluto. me Además, hace tengo gracia. muchas ganas de cogerte por banda y decir, tío, pero enséñame a vender libros, joder, Sí, que lo haces muy bien. Y de verdad, o sea, esto es justamente la parte que a mí me interesaba mucho de que hubiese otros puntos de vista dentro del Tribu Distinto. Es decir, tú y yo ambos vivimos de nuestro negocio digital, pero vivimos de maneras muy diferentes y tenemos maneras mega diferentes de monetizar. sí, Y yo creo que aquí está la gracia de la historia, ¿no? De decir, oye, pues Íñigo nos va a enseñar cómo puedes ser un escritor, cómo puedes vivir de tu libro o cómo puedes generar 5 podcasts. Y además, son 5 podcasts que muchos de ellos le doblan audiencia a este. O sea,
¿cómo haces para tener podcast de éxito? ¿Cómo haces para conseguir patrocinios? Con los patrocinios también, y lo cuento aquí en abierto, me diste una lección importante. Yo recuerdo que, voy a ponerme a patrocinar el podcast, el mío, y pasé una cifra y me dijiste muy poco y me la habían aceptado, ¿no? Y dije, me cago en Dios. Porque claro, la vendes a muchos meses, ¿no? Y dije, bueno, pues mierda. Y, y claro, luego vi tus propuestas y dije, pues que encima tú publicas a la mitad de tiempo que yo, porque tú publicas cada 2 semanas y le sacas el doble, ¿no? Y estas cosas que nosotros tenemos la confianza de hablarlas con los números en mano y de enseñarnos cómo hacemos las cosas, ayudan un montón. O sea, son mega complementarias, te enseñan un montón y ves del ejemplo de lo que le está funcionando al otro y dices, ostras, pues lo voy a hacer así. Y luego te das cuenta que también entre la filosofía de Tribu Distinto, es decir, pues si a Íñigo le está funcionando esto y lo puede contar y puede hacer que a alguien más le funcione también, pues ole, ¿no? O sea, cojonudo, que es perfecto. Y si a mí me está funcionando esto, pues igual. Y el mes siguiente, en julio, va a haber otra incorporación que todavía no vamos a desvelar, con otro perfil de emprendedores que también son muy potentes, que viajan por el mundo también, son nómadas digitales, que además tienen un perfil muy distinto a nosotros y son muy potentes en lo suyo. Y la gracia justamente es esta, es decir, a quien entra a Tribu Distinto, no es que ahora me pague a mí, luego te pague a ti y luego pague a los demás. No, tú has pagado y vas a tener acceso para todo. Y si mi promesa, como Carles, es que cada mes te voy a enseñar mi Open Metrics y cada mes vamos a tratar una parte de la estrategia de mi negocio y si cada mes vamos a tratar una parte de la estrategia de mi negocio y además vas a tener la comunidad, la promesa de Íñigo es exactamente la misma. Entonces, el mes siguiente vas a tener 2 Open Metrics de 2 negocios diferentes, 2 estrategias diferentes y 2 aportadores a la comunidad diferentes. Y en julio vamos a ser 3. Y no voy a hacerlo así cada mes porque si no estaríamos, ojalá pudiéramos, ¿no? Pero sumando y sumando y sumando para que tengamos muchas visiones diferentes y podamos aprender del ejemplo de varias gente. Y a lo mejor pues no te interesa conocer cómo hago yo para gestionar un membership site, que es lo que he enseñado esta semana, ¿no? Porque no te interesa en absoluto, pero sí que te puede interesar pues cómo ha hecho Íñigo para publicar un libro en Amazon y que triunfe, o cómo hace él para gestionar sus podcasts, ¿no? O cómo va a abrir un canal de YouTube. Entonces, ahí yo creo que el aporte que podemos dar creo que el aporte que podemos dar es genial. O sea, es algo que en español no existe. Y menos hacerlo pues a un precio que está regalado y que es un único pago de por vida. Bueno, lo puedes hacer anual si quieres. De momento todo el mundo lo ha hecho lifetime. Aprovecho para avisar a la comunidad. El 25 de mayo, que es el día que cerramos dentro de 6 días, cerramos ya el precio de lanzamiento, la campaña de lanzamiento de Tribu Distinto. Voy a estar dentro de Tribu Distinto para la comunidad en privado enseñando todas las cifras de lanzamiento. ¿Vale? Yo ya aviso que, si os acordáis en episodios anteriores, en el de la estrategia de lanzamiento de Tribu Distinto, el primer día ya superamos el objetivo austero, o sea, superó todas las primeras expectativas que tenía y ha seguido entrando gente. Entonces vamos a enseñar cosas que no han dado ningún tipo de resultado. No es que no hayan salido bien, pero que pues hoy han pasado como más desapercibidas, ¿no? Acciones concretas. Y parte de estas acciones era justamente traer hoy aquí a Íñigo a decir, oye, pues no voy a estar yo solo, no vais a aprender únicamente lo que es Vive Distinto y Tribu Distinto, vais a aprender también de lo que es Viajando Simple, de lo que es Cómo Traviajar y de lo que es el bestseller de Íñigo. Y además, yo creo que el reto que tienes tú con el libro es mantenerte ahí. No sé cómo tienes planificado esto, o sea, mi reto con mis libros es vender algo, ¿no? Y si fracaso, pues bueno, pues no estoy como estoy ahora. O sea, a la gente le gusta, tengo buenas reseñas, del libro estoy muy satisfecho, de ambos,
pero si no vendo nada, a mí no me cambia la vida. Pero tú, como dejes de vender libros, tienes una entrada de dinero muy... ¿Cómo tienes pensado eso? Pues bueno, lo bueno es que tanto tu proyecto como el mío son bastante variables, o sea que no es que lo hemos hecho así y se queda así, ¿no? Que todo va evolucionando bastante. Y con el tema del libro yo me doy cuenta que, que la promoción del libro va evolucionando mucho. Entonces yo creo que cosas para futuro que estoy pensando van también en función para darle bombo a este libro que está funcionando también, ¿no? Para que no se quede ahí, sino que se mantenga. O sea, claro, lo normal es que luego vaya bajando, pero no, mi intención es que más o menos se mantenga. Entonces sí que tengo unos planes brutales para, bueno, para mí, yo en mi cabeza digo, es que son muy buenas ideas. Alguna que llevo desde hace prácticamente un año en la cabeza, que por fin la voy a poner en marcha. Y todo eso pues iré contando, ahí desde dentro, pero sí, con planes para promocionarlo. Esa es la idea para que se mantenga así. Qué bien. También una de las cosas que tratamos en Tribu Distinto y que también me gusta mucho porque somos diferentes en esto, es el tema fiscal. No, bueno, no solo fiscal, sino de gestión de la empresa, ¿no? Mi caso, Tribu Distinto es una empresa en Estonia. O sea, es una empresa mía que está en Estonia y trabajamos desde ahí. Y vamos a enseñar también pues cómo hemos hecho todo el proceso, cómo vamos a traer a gestor, cómo se da de alta una empresa, problemas que hemos tenido, etcétera. En tu caso, tú eres un autónomo español, ¿no? Sí, todo en España. Soy autónomo desde hace no mucho tiempo porque antes con los ingresos que tenía, sí, eran suficientes para mí, eran suficientes para mí para vivir viajando, pero al no llegar al salario mínimo interprofesional, pues en principio no me hacía falta darme de alta como autónomo. Sí que estaba dado de alta en el IAE, en el Impuesto de Actividades Económicas de España, con lo cual pagaba impuestos, pero no tenía que pagar esa tasa de autónomos. Ahora ya, pues sí que tengo que hacerlo y nada, efectivamente, desde bueno, todo 2021 ya soy autónomo oficial, sí. Que esto es algo que, bueno, entiendo que si sigues así, tú ya estás mirando de matricular la furgoneta en Andorra, ¿no? Como... No, pero el tema de los autónomos, la verdad es que es muy interesante porque es algo que a mí me preguntan constantemente, ¿no? De que es como un freno brutal que tiene un montón de emprendedores de hostias que me tengo que hacer de autónomo y cómo hago, tal. Es un sistema de mierda, es evidente, pero me encanta tener un... que podamos enseñar que, oye, pues también puedes ser autónomo y es sostenible vivir viajando y cómo lo haces, ¿no? Eh, Entiendo que además es el paso natural. El que has hecho tú, además, es muy poco conocido, porque la mayoría de gente empieza a facturar 1 euro y ya se dan de alta autónomos. Sí. Y luego sufren de ansiedad porque tienen que estar pagando cuotas y demás. Y el tuyo es el inteligente, es decir, no, es que yo puedo estar facturando un tiempo sin necesidad de pagar el tributo este Sí. y, y cuando ya tenga suficiente ingreso, entonces sí me doy de alta autónomos. Sí, claro, todo empezó un poco cuando yo me fui a informar y dije, a ver, yo he vendido un patrocinio con una empresa y me van a pagar 50 euros. Y fui a Hacienda, o bueno, no sé dónde, me estoy informando, y les dije, tengo que hacer una factura. ¿Cómo lo hago? Les dije, tengo que hacer una factura. ¿Cómo lo hago? ¿Me tengo que dar de alta como autónomo? Sí, no. Tiene lógica que para cobrar una factura de 50 euros tenga que pagar una cuota de autónomo de 70 por ser el primer año. No parecía tener, Claro, tener mucha lógica, ¿no? Y entonces, claro, me dijeron, no, por supuesto que no, si es una cosa puntual y tal, y no llegas al salario mínimo. Y yo dije, va, pero seguro que es así. Lo revisaron, me lo enseñaron en la página web del gobierno vasco, que es donde yo estaba, donde me estaba informando, y tal. Que luego he seguido hablando con gente y hay gente que no se lo cree y que me dicen que no, que para facturar el primer euro hay que darse de alta como autónomo. No sé si depende de la comunidad autónoma, de no. Por no, supuesto no, eso, no. informaros, pero ni siquiera muchas gestorías lo tienen claro. Entonces,
es complicado. Lo bueno es que no creo que te persiga Hacienda cuando vas a facturar 50 euros, ¿no? Solo 50 euros en un mes. Hay un chico que es abogado y el tío es un crack. O sea, lleva años ejerciendo de abogado, incluso durante 10 años fue protector del consumidor. Pues eso, ¿no? Un abogado contratado para la Asociación de Protección del Consumidor y conoce de todo. Y al que hemos conocido que está arrancando un proyecto justamente de esto, de ayudar a los emprendedores a entender la legalidad, porque es que aquí todo el mundo te dice historias y nadie sabe nada y además cuesta mucho porque cada caso es muy particular, ¿no? O sea, dar la receta mágica no existe, porque a lo mejor tú, yo qué sé, si tienes una edad es un pago, si tienes otra, si vives en una comunidad autónoma o en otra. Bueno, y justamente eso es una de las cosas que es brutal. O sea, teníamos al chico este que está... Es brutal. O sea, teníamos al chico este que está en Discord que explicándonos cómo funcionan las cosas, ¿no? Y pues, joder, justo es estas aportaciones de la comunidad. Además, ha entrado gente muy potente Sí. que hay uno que tiene negocio digital desde el 2006, que pensaba, joder, en el 2006 estaba literalmente recogiendo bananos en Nicaragua. Y, y aquí ya teníamos a alguien que se está ganando la vida online, ¿no? Bueno, nada, no alargamos mucho más este episodio. Muchísimas gracias, Íñigo, por venirte hoy aquí y por estar en Tribu Distinto. También una de las cosas que quiero agradecer y además que lo quiero mostrar públicamente es cuando yo me planteé el sistema este, es decir, es que me gustaría traer otros emprendedores a Tribu Distinto para que enseñen también sus proyectos y así poder darme mejor visión y más contenido. Uno de los miedos que a mí me daba es decir, vale, son emprendedores con los que uno tengo que tener la confianza de poder hablar esto y hacerlo bien, y dos, que yo sepa que luego no me van a dejar tirado, que no van a hacer el lanzamiento y luego van a dejar de subir contenido, ¿no? Y claro, esta parte da miedo porque es alguien que va a estar todos los meses ad eternum generando contenido que va a estar pues implicado en el proyecto y demás. Y contigo, con Íñigo, no tenía ninguna duda porque te conozco suficiente para decir, hostias, es un tío que cuando dice que hace algo lo hace, pase lo que pase, o sea, y con total confianza de saber que vas a estar pendiente a lo que te comprometas, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, vas a estar ahí enseñando lo que es tu negocio desde dentro, que es algo que yo agradezco un montón, y sacándote el miedo también de lo que vas a facturar, porque yo estoy seguro que lo mismo que vas a hacer para mejorar tu negocio solo por la obligación que tienes ahora con Tribu Distinto, ¿no? De enseñar lo que haces y cómo lo mejoras y demás, va a hacer que se retroalimente tu negocio y que empiece continuamente a sumar más y más y más y más cada vez. Y más pronto lo que crees, vas a superar una facturación mensual de 10.000 euros. Sí. Ahí lo dejo. No sé, lo primero agradecerte que efectivamente, bueno, las palabras y bueno, ya hablamos hace no mucho en el podcast Emprendiendo y Viajando de buscar socios y tal, y lo que tú dices, yo también es una de las cosas que tengo miedo de decir, joder, me voy a comprometer a buscar un socio o a un trabajador, ¿no? De la inversión de tiempo que has hecho para, bueno, pues para hablar de tu proyecto, para enseñarle cómo funciona y tal. Así que nada, que gracias por la confianza, gracias por la invitación y nada, estoy seguro de que a los demás les viene muy bien, pero es que a mí me va a venir muy bien lo que tú dices, el analizar las cosas cómo me van y tal. Así que nada, con un montón de ganas, la verdad es que sí. Con muchísimas ganas de que nos compartas a ver cómo te fue el San Jordi de los libros y que podamos aprender de ahí. Bueno, un abrazo enorme, Íñigo, y nada, nos seguimos viendo en Tribu Distinto. Sí, un abrazo. Gracias, Carles. Chao. Chao, chao.